Hola con todos. Vamos a poder hablar en este tiempo sobre el reino de los cielos físico, ¿sí? Y tenemos que entender esto porque es muy importante quién es el que se va a sentar en el trono, ¿verdad? Entonces, vamos al principio, desde muchos años atrás, antes que se formase la tierra, que se creara el primer hombre, había alguien de que estaba a cargo, y la Biblia nos lo dice que fue Lucero, ¿sí? Que fue hijo de la mañana, ¿sí? Él estaba con muchas sus contrataciones, ¿verdad? Y hasta que se encontró maldad en él y pecó, de acuerdo a Ezequiel 28:13. Sí, y también nos dice de que él estaba en el huerto del Edén, y en el 16 nos dice que a causa de todo eso fue desechado, ¿verdad? Fue desechado y fue arrojado sobre las piedras, donde dice, oh querubín protector. Él era el que estaba al mando de este reino, ¿sí? Pero desobedeció, eligió pecar. Entonces, después de eso, Dios crea al primer hombre, ¿verdad? Después de haber formado la tierra, ¿sí? Él crea al primer hombre y es Adán, ¿verdad? Y nos dice la Biblia que fue a la imagen, a la semejanza de Dios. Y como Dios fue el que lo creó, Él fue hijo de Dios. La Biblia lo llama que Él fue hijo de Dios. Entonces, y también vemos más adelante que vemos el segundo Adán, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, vamos a continuar. En esta parte, cuando nace Adán, ¿verdad? Él estuvo al mando de todo y Dios pues le dice, ¿verdad? Pues llenad la tierra de acuerdo al Génesis 1:27, ¿no? Dice, ¿no? Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a la imagen de Dios lo creó, el 28, y los bendijo y les dijo, fructificad la tierra, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread. ¿Verdad? Qué importante, qué gran labor, ¿verdad? Entonces, cuando vemos nosotros esta promesa, vemos de que Adán estaba al mando de esto. Cuando Adán fue creado, su condición era netamente una conexión directa con Dios y una conexión también del señorío, ¿verdad? Del control de la tierra y de todo lo que está en ella. ¿Sí? Vemos eso. La raza humana era para que esté así, pero Adán decidió pecar. ¿Sí? Y entonces, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Y están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos dice en Romanos 3:23. Y en el 5:12 nos dice, ¿no? Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y así por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Se le había quitado, ¿sí? A Adán esa, este, esa conexión directa con Dios, ¿verdad? Todas las personas después de Adán ya nacen a la imagen de Adán, ya no nacen a la imagen de Dios. Tenemos que comprender esto. Todas las personas después de ahí, inclusive yo, usted, todos nacemos con esta naturaleza y estamos separados de la gloria de Dios, de acuerdo a Romanos 3:23. ¿Sí? Entonces, pero esto no queda así. Dios le hace una promesa después ya de haber pecado, de que de su simiente, ¿verdad? La simiente de la mujer, ¿sí? Van a ser, eh, eh, van a ser, ¿verdad? Hay una promesa de la simiente en que van a ser alguien, ¿verdad? Que va a ser el que va a vencer todo esto que acaba de ocurrir. Hay una promesa ya en Génesis 3:15, ¿verdad? Entonces, desde este momento, ¿sí? Ya aparte de que todos salimos a la imagen de Adán, y hay una promesa de entre medio, de que alguien va a nacer y va a salir y va a tener algo eterno, un reino eterno, ¿sí? Entonces, el reino literal físico, ¿sí? El reino físico pasa ya a los hombres,
pasa a los hombres, ¿verdad? A los hombres, pero estaban ya bajo el pecado, bajo el pecado. Entonces de acá nosotros entendemos de que salen dos líneas ya, la línea justa y la línea, injusta. ¿Verdad? La línea justa era la que estaban a Dios, ¿verdad? Estaban delante de Dios y que va esto de generación en generación. Y la línea injusta era el que estaba al mando, pues Satanás, el que estaba con todas las iniquidades de los hombres, ¿sí? Entonces, eh, entendemos que en el Antiguo Testamento hay pocos hombres justos, y uno de ellos fue Noé, que hombre justo fue Noé, ¿verdad? Y con Dios caminó. Y entonces recibe un mandato, ¿verdad? De armar el arca, ¿verdad? Y con todos los animales, ¿verdad? De, de cada especie, ¿verdad? Y, y después de eso, cuando salió, démonos cuenta de que Noé también recibe el mismo mandato de Dios, ¿verdad? De parte de Dios, que le dice en Génesis 9:1, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad, no, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, ¿verdad? Llenad la tierra. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y también, así como lo dijo a, este, a Adán, también vemos acá en Noé. Y era así. Así es. Entonces ya pasó de lo que empezó de lucero, ¿verdad? Cayó, Adán cayó, ahora le dice a Noé, y Noé continuó, ¿verdad? Continuó, y de su misma línea justa, ahora vamos por la línea justa, nace 2 años después de haber muerto eh, Noé, nace Abraham. ¿Verdad? Y Abraham pues continuó con esa línea justa, ¿verdad? Ahí nació Isaac, Jacob y Judá, ¿verdad? Entonces, siguió continuando hasta, bueno, quedó continuando y el rey David estuvo pues en ese reino, ¿sí? Entonces, vamos a comprender algo, ¿sí? Cuando hace una promesa al rey David, ¿verdad? En el 2 de Samuel 7:12, y cuando tus días sean cumplidos, ¿verdad? Sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y reafirmaré tu reino. Nuevamente vemos una promesa que le hace al rey David. Pero recordemos que la inicial ya estuvo en Génesis, ¿verdad? Cuando desobedeció y le dijo que iba a salir de su simiente, ¿verdad? Entonces, vemos nuevamente como que le reafirma que alguien va a salir de ahí, que va a levantar, ¿verdad? Y reafirmar tu teines y va a ser eterno, ¿sí? Entonces, continuó, ¿verdad? Continuó Salomón, el rey de David, y acá pues hubo una división entre el reino, ¿verdad? Se dividió en el rey de Efraín del norte y del sur, que era de Judá. Entonces, todo esto ya se fue, como que se fue, perdiendo. Y entonces el rey, y continuando así, el rey, el reinado, ¿sí? de la promesa, por decirlo así, fue cortado en Conías, ¿sí? Israel había perdido su reino, ¿sí? Por causa de su desobediencia. Y Conías fue ahí donde Dios le dijo en Jeremías 22, en Jeremías 22:30, ninguno de tu descendencia logrará sentarse sobre el trono de David. ¡Wow! Pero había una promesa. A David también había habido una promesa. Pero acá vemos que había cortado. Acá vamos a ver un cuadro, ¿sí? Una imagen, ¿sí? Que vamos a ver, que vamos a ir explicándolo en el transcurso del tiempo.
de que del rey David había recibido una promesa, pero se había cortado en Conías. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque esto no queda ahí. Pero supuestamente Satanás ya había pensado, uy, logré cortar ese reino, la promesa ya no se va a dar, ¿verdad? Y cuando pues vemos esto, quizás Satanás pudo haber creído que logró su cometido, ¿verdad? Porque logró cortar. Entonces, el reino de los cielos pasa ahora a los gentiles. La línea se había cortado en Conías y pasa ahora a los gentiles. Y este reino que continúa, vamos a denominarle el reino falso, ¿sí? Nabucodonosor, ¿sí? Que a él fue entregado también y se le dio la misma promesa que a Adán, a Noé, también se le dio a Nabucodonosor. Pero recordemos que ya se había cortado en Conías. Pero al parecer Dios estaba trabajando con un plan muy perfecto para que inclusive Satanás pueda creérsela, ¿verdad? Entonces, entonces desde ese día que fue cortado hasta el día de hoy, de acuerdo a lo que nos dicen las escrituras, el reino, ¿sí?, de las grandes potencias, ¿sí?, son gobernadas y lideradas por Satanás. Las justicias de esos reinos son gobernadas por Satanás. Entonces, y de la promesa que se ve en Génesis, la misma se le dio a Nabucodonosor. Entonces, y también va ¿sí? En, vemos en Daniel, ¿verdad? En Daniel 2:38, que cuando estaba dando a revelar el sueño, ¿verdad?, que tuvo Nabucodonosor, pues Daniel revela esta verdad y le dice, ¿no? Los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. O sea, Dios había entregado ese reino en su mano y le ha dado dominio sobre todo. Y luego también es el rey de Ciro, el rey de los persas. Y también le dice, ¿verdad?, en segunda crónica, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, todos los reinos de la tierra. Y vemos acá de que estos reinos estaban con el respaldo de Dios. Estaban con el respaldo de Dios y la autoridad de Dios. ¿Sí? Y la Biblia nos dice que las autoridades son instituidas por Dios. ¡Wow! Y de acuerdo a Romanos nos dice, ¿verdad? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Vemos que hasta el día de hoy nos dice que tenemos que someternos a las autoridades. Tenemos que hacerlo. ¿Sí? Y entonces, Satanás cree que pudo ganar la batalla y que su victoria, ¿verdad?, ya estaba hecha. Pero Dios estaba trabajando detrás de todo esto, estaba haciendo un plan. Y eso es lo que vamos a conocer. ¿Cómo es pero se acortó, ¿verdad? No hay forma. Y la Biblia misma nos va a revelar qué es lo que va a pasar después. Entonces, una vez que Satanás se la creyó, ¿verdad? Ya, inclusive de todas las autoridades, ¿verdad? Sus gobiernos y los que ellos decían, y estaban al borde. Cuando el Señor Jesucristo vino, el imperio romano estaba a cargo. El Señor Jesucristo, eh, eh, inclusive, cuando fue tentado, mire este cuadro, cuando fue tentado en el desierto, ¿verdad? Y nosotros vemos de que a Nabucodonosor se le fue entregada, ¿verdad? Y recordemos, o quizás o sepamos, de que Nabucodonosor es una imagen del anticristo. Sí, es una imagen, un cuadro del anticristo. Y ahora vamos a ver que cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, ¿verdad? Satanás le dice, ¿verdad? En Lucas 4:6, ¿verdad? Porque a mí me ha sido entregada, o sea, está hablando de los reinos. Porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero, la doy.
Wow, Satanás le dijo eso al Señor Jesucristo. Y es verdad, estaba hablando ¿no? Estaba diciendo algo cierto. Se le fue entregado. Pero detrás de todo eso había un plan de Dios para que Satanás crea que él estaba yendo y ganando. ¿Sí? Entonces, y con otro vemos que Dios ha sido grande en misericordia, que ha tenido que ha sido él de anunciar el reino de los cielos que se había acercado por medio de Juan. ¿Pero qué pasó? Pues lo mataron, ¿verdad? Al Señor Jesucristo mismo, pues lo crucificaron, lo mataron, ¿verdad? Estaba anunciando ese reino y lo que nos dice, ¿verdad? En Lucas, en Lucas 17 el 21, desde el 20 me gustaría leerlo, 20-21. Por tanto, los fariseos, preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, y le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Estaba hablando del mismo, estaba hablando del mismo, pero decidieron pues no creerlo, no entendieron, no había cabida de la palabra en ellos, ¿verdad? Entonces fue otra oportunidad. Y también a Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? Pues lo apedrearon, uno de los mártires, ¿verdad? Por el Señor Jesucristo. Lo apedrearon. Entonces, en esa oportunidad que nuestro Dios le dio para que los judíos puedan reconocer, ¿verdad? Pero recordemos que todo este reino estaba al mando de Satanás y Satanás no quería que nadie se pueda sentar en el reino, ¿verdad? Que nadie pueda saber, así que mandó a matar a los que venían, los que venían, los que venían. Sí, y era así. Estaban ya queriendo deshacer todo lo que tenía que ver con eso. Y él cree que cumplió. Él cree que así, que ha sido, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad? Ellos siempre decían, no que nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de Abraham, sí, nosotros somos hijos así. Entonces el Dios, nuestro Señor Jesucristo, pues bien claro los dice en Juan 8, ¿verdad? En Juan 8, que cuando le dice que vosotros, si fueses hijos de Abraham, harías las cosas de Abraham. Si fueses hijo de Dios, ciertamente me amarías, pero vosotros sos hijos del diablo. Eso es lo que le dice y causa ya la división, ¿verdad? Vosotros sos hijos del diablo. Y estaba diciéndole bien, porque Satanás estaba al mando de todito eso. Era él, de acuerdo a lo que estamos comprendiendo. ¿Sí? Y vemos ahora de que, y vamos a leer una profecía que no está en Deuteronomio, ¿sí? En Deuteronomio 28, el 1 y el 9. El 1 nos dice así, ¿verdad? Y esta es una profecía de Dios para su pueblo, el pueblo de Israel, a su nación escogida. Deuteronomio 28 nos dice, no, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahora el 9 dice, te confirmará Jehová el pueblo santo, por pueblo santo, como te lo ha jurado, como te lo ha dicho. Vamos, hay una, ¿verdad? Esa promesa todavía estaba continuando. Esa promesa estaba todavía vigente, está vigente hasta el día de hoy. ¿Sí? Y entonces vamos a comprender ahora cómo es cómo ha sido el plan de Dios a través de ese reino eterno que le había dado la promesa, ¿sí? Desde el Génesis, y le había reafirmado diciéndote, sabes, yo te voy a dar aquí un reino, ¿sí? De que pueda ser eterno. Y hemos visto que se cortó en Conías. Pero ahora vamos a ver cómo es que Dios ha estado trabajando. Y tenemos que ver por ello ciertas descendencias. Descendencias. Porque el Señor Jesús, ¿sí? Y acá en el cuadrito de acá vamos a estar explicándolo, ¿verdad? Donde dice de que el Señor Jesús, ¿sí? Nació de María, ¿verdad? ¿Sí? Y José. Pero ¿qué en particularidad tenían ellos?
y vamos a ver su descendencia. Y eso nos va a decir, que esa es la parte más aburrida de la Biblia, ¿no? La descendencia. Pero ¿qué nos dice eso? Y es muy, muy importante este detalle, porque de acuerdo a Lucas y de acuerdo a, a Mateo, nos da dos descendencias de José. ¿Verdad? Y me gustaría poder leerlo. En Mateo nos dice, ¿verdad? En el 1:6 nos dice que Isaí engendró a rey David y el rey David engendró a Salomón, ¿verdad? En la cual, ya bueno, el verso 12 nos dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Gelatel y Gelatel a Zorobabel, el 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y nos dice acá que Jacob engendró a José. Ahora vamos a ver ahora como el paralelo, ¿verdad? El paralelo de en Lucas. Lucas 3:23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, porque no era hijo de José. Según te creía, hijo de José, hijo de Elí. Y ahí vemos en el 32, ¿verdad? Hijo de David, hijo de Isaías, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Nazón. Entonces estaban de la misma línea desde David. Pero ahora, si vemos de José en el Mateo, era hijo de Jacob. Y en el Lucas era hijo de Eli. Pues tenía dos papás. Pues no, claro que no. Y acá tenemos que ver algo muy importante, que María era hija de Elí. Entonces la descendencia que está en Lucas es netamente de María, la madre de Jesús. ¿Sí? Era netamente la madre de Jesús. Entonces, de acuerdo, y vamos a verlo acá, ¿sí? En esa parte de donde de que sale de David, no directamente ya donde Conías, porque eso fue cortado, sino de otra línea, ¿verdad? Otra línea que directamente apunta hacia María y otra línea que apunta hacia José. Dios en su mucha sabiduría, ¿verdad? Pudo unir a los dos para el cumplimiento de la promesa en David. Porque de acuerdo a la genealogía, María y José eran descendientes de, del linaje de David, a quien se le había dado la promesa que de su simiente va a ser el reino eterno. Y se reafirmará, ¿verdad? Entonces ya estamos como que comprendiendo. Entonces, cuando vemos de que va a salir de ahí, ¿sí? Va a salir de ahí, ahí está que legalmente el Señor Jesucristo, que cuando venga, va a estar con toda la autoridad de poder establecer un reino eterno físico, donde Él va a estar ahí al mando, porque la promesa de Dios se va a cumplir en Él y Él es el cumplimiento de la promesa cuando nuestro Señor Jesucristo venga, ¿sí? Y Él legalmente, con toda la autoridad, va a ser el que se va a sentar en el trono, ¿sí? Y de la promesa de que se dio en 2 Samuel 12, ¿verdad? 12 y 13, de que va a salir ese linaje, ahí va a ser ese cumplimiento. Y el Señor Jesucristo, pues la victoria va a estar en Él. Y entonces, nuestro enfoque, hermanos, tiene que estar en el reino, pues, en el reino de los cielos eh, eh, físico, ¿verdad? Tiene que estar en lo eterno, tiene que estar en lo eterno. Si nuestro Señor Jesucristo va a venir a reinar por los siglos, si va a venir a reinar los siglos, porque tiene una promesa con su pueblo de Israel, ¿verdad? Y lo que nosotros podemos estar haciendo desde ahora es trabajar por lo eterno, en lo eterno, de anunciar ese reino, ¿verdad? Porque, y como quizás ya vamos a estar comprendiendo de que eh, cuando el Señor Jesucristo
vino acá a la tierra, él fue juzgado por este dominio falso, porque recordemos que él no tenía culpa, pero fue juzgado. Y Satanás estaba todo detrás de todo esto. Sí, quería cortar como de lugar esto, pero Dios se encargó de que esa promesa continúe. Y vemos ahora que va a venir con gran poder y gloria, ¿verdad? A sentarse en el trono. Y Satanás está simplemente derrotado. Y nuestro Dios pues está con toda la justicia al mando en su soberanía. Y tenemos que ponernos a trabajar por ese reino eterno. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él fue el segundo Adán, fue la imagen de Dios, pues a todo lo que cree en su nombre, ¿verdad? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros tenemos ya nuevamente esa conexión directa que se había perdido desde Adán. Sí, tenemos esa conexión directa. Entonces, nosotros podemos saber de que somos hijos de Dios si estamos creyendo en aquel que justifica al impío. Sí, mis hermanos, espero que les haya gustado. Que Dios lo bendiga.